Lo que más me gusta, lo que más me conecta a la escalada es la adrenalina que me genera a mí. Y esa cosa de decir, de autoempoderarse, decir, esto lo superé y ahora soy macho alfa, lomo plateado. Eso que se ve de fondo es el Cerro Ventana y es donde escalo prácticamente todos los días. Ahí tenemos, mirá, hay justo 4 lagartijas trepando. El muro de Buenos Aires tardaba casi 30, 40 minutos para llegar al club y ahora es un poquito menos. Tenía muchas ganas de irme a Buenos Aires y cuando él me cuenta este plan que tenía de venir a Bariloche, dije, ajá, bueno, escucho. ¿Vos tenés la llave del Chinese? Recuerdo un momento muy específico en el que creo que adentro mío cayó esa última ficha de decir, quiero salir huyendo de la ciudad. Y fue en esta época que yo trabajaba ahí en el centro. Yo miraba a la gente como hormiguitas cruzar. Y yo decía, ¿a dónde estamos yendo? Incluso me empecé a enfermar de cosas que nunca me habían pasado. De repente estaba internada con suero y no podía tomar ni agua. 2 veces me encontré así en el hospital y dije, creo que acá esto llegó a su fin. Acá ya no pertenezco. De chiquito agarraba y tallaba las tomas, tallaba agujeros con destornilladores y martillos y armaba los huecos para subir arriba del árbol. Semilla que se plantó para hoy en día ser lo que soy, que es un escalador o que tiene esta pasión de la escalada. Yo soy psicóloga, trabajo con niños y siempre mi mirada está puesta en esto, bueno, más de la crianza respetuosa, en esta conexión con nuestros hijos. Creo que fue gracias a ese cambio de la pandemia es que por lo menos yo me empecé a animar a pensar esta posibilidad, bueno, ¿y qué onda si nos animamos a irnos? Antes para mí yo no lo podía ni pensar. Busquemos cosas para disfrutar, no cosas para tener, porque eso creemos que va a cumplir con nuestro disfrute después. ¿Hace cuánto se te cruzó por la cabeza A mí en el sur, hoy justo cuando estábamos ordenando agarré carta de Carolina, 2007, Caro diciendo, bueno, yo sé que te querés ir al sur, yo no me puedo ir, pero si lo que te hace feliz, andá. Cartas así, ¿sí? Cuidado con lo que decías, porque se hace realidad. Llegó un punto en mi vida en la que ya no me sentía cómodo en el lugar en el que estaba viviendo, trabajando. La verdad es que los problemas con los que me encuentro acá son los mismos que aparecen en Buenos Aires. La única diferencia es que cuando termino de trabajar cierro la compu y en 5 minutos estoy en un bosque o estoy a pie de vía escalando o me voy al lago. Mi rutina consistía en levantarme muy temprano, 6 de la mañana,
estar encerrado en una isla de edición, con muchas computadoras, muchas pantallas, antenas parabólicas gigantes. Creo que es importante donde uno se cría y le debe pasar a mucha gente que termina volviendo a sus raíces. Yo me crié en una casa donde la calefacción era la chimenea. Esa fue mi crianza. La montaña es algo que uno está en el momento y parece que no avanzás, que estás estancado y de golpe mirás para atrás y para abajo y ves todo chiquito. Es apasionante. En la escalada deportiva encontré algo que no me esperaba encontrar, que es como intentar resolver un rompecabezas. Y la verdad es que mucha gente lo hace de formas muy distintas, pero es parte de ese juego ir descubriendo un paso, una toma. Es un desafío que por ahí trasciende lo físico y también mete lo intelectual y también lo emocional, porque todo eso está en un contexto de miedos, emociones, ansiedades. Parece que es un combo perfecto para disfrutar. Gracias por todo. Hoy viene un camión de mudanzas que va a llevar esto, eso, todo. Se ve la casa vacía y empieza a ser real. Ya no es más una ilusión, es real. Me costaba estar lejos de mi familia, de mis hermanos, de no poder cuidarlos, pero también sabía que lo más sano era seguir con la vida. Descubrí que la escalada es una constante superación y cuando uno cree que lo tiene dominado, en realidad seguís luchando contra esos miedos que aparecen cuando uno está ahí en la roca sostenido por cositas muy chiquititas y siempre pensando, ¿y si me caigo? ¿A dónde voy? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos hoy? Y ahí está el pasito. Sí. Y después te dice la buena allá arriba. Sí, sí. Estirar por la oreja lateral. ¿Llegó?
todo suma, sí, todo suma, pero todo suma mucho más cuando Sí, te sale. Cuando te sale. Y aparte se te suma de acá. Esa satisfacción de decir, pude, lo logré. Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Dónde estamos? En Bariloche. Acá encuentro muchas cosas que tal vez sin saber estaba buscando, que allá no las tengo. ¡Buenas! Sí, sí. Pero un verso. Sigo eligiendo quedarme acá. Sí, no vuelvo más. Por supuesto, esto de venirse a Bariloche no es todo color de rosa, ¿no? Está esa parte de lidiar con dejar algo allá. Y la parte de arriba tiene como... Es muy difícil no extrañar a, por lo menos, amigos que veía todas las semanas, a mis viejos que los trataba de ver lo más que podía. Llega el momento de los querés tener al lado, pero nada, buscás otras formas de llegar. Es un vínculo que tiene que adaptarse, que no tiene por qué cortarse ahí. Y yo creo que el peor escenario es pagar otra mudanza y volverse. Y explicarle a todo el mundo por qué te volviste. Es más fácil desconectarte para encontrarte quizá con vos mismo, como cierta desconexión para ganar conexión, ¿no? Acá no tengo que, no sé, dedicarle un momento, tal vez como hacía en Buenos Aires, a la meditación para poder bajar unos cambios. Acá con salir al parque de mi casa, ir a la playita que voy a ir acá caminando. Estar tan en contacto con la naturaleza creo que me hace entrar más en una sintonía de armonía. Sí, eso, paz. Uno si va y lo quiere intentar es porque intentarlo ya es una victoria.